Buonasera a tutti, buon mercoledì. Cominciamo condividendo lo schermo. Vediamo un attimo. Oggi 10 luglio, vero? 10 luglio. Buonasera a tutti. Va bene, abbiamo visto l'ultima lezione. L'ultima lezione, abbiamo visto la pagina, la storia di Laura, vero? Sulla storia di Laura abbiamo parlato. Nella pagina, sì, né? Vediamo. Pagina 73. E abbiamo lasciato questo compito, no? Mi pare che sei qui, Ruth. Ciao Ruth, mi pare che il tuo profilo iPhone D, che dice iPhone D. Buonasera a tutti. Vediamo, no? Il passato prossimo. Cosa avete scritto? Come avete fatto questo compito? Questo compito, ragazzi, le domande, no? Dove sei nata, no? Le domande delle istruzioni dice, fai le domande a Laura come nell'esempio, no? Diciamo che Laura sta rispondendo ogni domanda, tu le devi fare. No? Sono nata a Napoli. Dove sei nata? Ho studiato a Napoli e a Roma. Quale sarebbe la domanda? Dove, Dove? dove hai studiato? Dove hai studiato? Dove hai studiato? Dove hai studiato, no? Perché stiamo parlando diciamo che stiamo parlando con Laura. Va bene, dove hai studiato? La domanda, la domanda, ho studiato in tutto 18 anni. Ho Quanti studiato in anni hai tutto. studiato? Quan- Quanti anni mhm. hai studiato? Quanti anni hai studiato? Esatto, no? Benissimo. Quanti anni hai studiato? Ho studiato in tutto 18 anni, no? In totale, in tutto. Quanti? No? Il primo era dove hai studiato, adesso quanti anni? No, non quanto anno, sono quanti anni, plurale. Ho vissuto per 5 anni a Roma. Dove hai vissuto? Dove hai vissuto? Mhm. Dove hai vissuto? Ah, ho vissuto per 5 anni a Roma. Y acá también se podría originar otra domanda, ¿no? Puoi fare un'altra domanda su questa risposta. Pero, ¿qué otra pregunta se podría hacer, no? Per 5 anni a Roma. Dove hai lavorato? Lavorato? No, 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 stiamo parlando di questa domanda. Ho Ah, vissuto per 5 anni a Roma, no? Allora, ho vissuto, si può dire, ho vissuto a Roma. E per 5 anni a Roma, come potresti fare questa domanda? Per dire il tempo, no? La quantità di tempo, no? ¿Da quanto tempo? Quanto Eh, tempo, no? O quanti anni hai, no? Vissuto a Roma? È più esatto, no? Quanto tempo has vivido, no? En Roma, no? Quanto tempo? Ho lavorato a Napoli e a Roma. dove hai lavorato? Dove hai lavorato? Ah, ho lavorato a Napoli e a Roma. Ho fatto l'insegnante. ¿qué lavoro, qué lavoro hai fatto? Che lavoro hai fatto? No? Ho fatto l'insegnante. Ho conosciuto Matteo a Napoli. También podrían originarse dos preguntas, ¿no? Dove, ¿Dove? dove ho conosciuto un matto? ¿Dove? Dove, Tu. ¿Dove ¿Dove hai tu? conosciuto? Ah, Conosciuto?
Su, suoi fidanzato, no? Claro, il tuo fidanzato, vero? Dove hai conosciuto il tuo fidanzato? Dove hai conosciuto Matteo? Ho conosciuto Matteo a Napoli. ¿Y qué otra pregunta podría originarse? Si digamos no estuviera Matteo, si no estuviera Matteo acá, ¿no? Dices, ho conosciuto qualcuno a Napoli. ¿No? ¿Qué cosa es qualcuno? Qualcuno, ¿Cuál? Alguien, ¿no? alguien, ¿no? He conocido a alguien en Nápoles. Y tú quieres saber quién. ¿Quién has conocido a Nápoles? ¿Cómo verías esa pregunta? ¿Quién? ¿Mm? La palabra quién es en italiano. ¿Te parece mucho? Casi se escribe. Ah, no, se pronuncia casi igual, ¿no? ¿Come? ¿Cualcuno? ¿A cualcuno? No, no, qualcuno es alguien, pero ¿quién? En italiano, Bien. Y ¿quién? esquí, ¿no? Esquí. Chi. Exacto, chi, ¿no? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se Aquí, escribe? Sí, sí. sí, La sí, chi, la Sí, H acá. y la acá, I, ¿no? La Sí, acá. CH. Chi. hay Chi è conosciuto a Napoli. Ah, ho conosciuto Matteo. Chi è conosciuto a Napoli? Va bene, Leo è nato 3 anni fa. chi hai conosciuto a Napoli? Esatto, no? Chi hai conosciuto a Napoli? A chi has conocido a Napoli, no? Chi hai conosciuto a Napoli? Ah, ho conosciuto Matteo. La prossima frase, Leo è nato 3 anni fa. ¿Cuándo Leo sei nato? Quando? Cuando Leo Seinato. Ujú. Ok. Cuando ¿Le estamos hablando acá de Laura o estamos hablando de quién? del, de Leo, De es el Leo. hijo. Entonces, la pregunta va a ser en segunda o tercera persona. Tercera persona. Tercera, ¿no? Entonces, cuando, si decimos seis, sería tú, ¿no? Ok. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuándo Eh, è nato Leo? Nato Leo, cuando, ¿no? ¿Cuándo es nato cuando, Leo? Ah, Leo es nato. cuando, Entonces, cuidado, ¿no? Los verbos, ¿no? Porque al principio tenemos o, porque es como Laura está respondiendo. En cambio acá, Laura ya está respondiendo por Leo. Lui, ¿no? Lui è nato 3 anni fa, Leo è nato 3 anni fa. Benissimo. Si è capito bene? Avete capito? ho capito. Va bene, bene. Herschel, ciao, Alba, Alba, ciao, buonasera. Ciao Ruth, buonasera. Ciao, Buonasera, ciao, professore. buonasera a tutti. Arriva Lisa, vean. Sì, avete capito? Avete capito? Alba, una domanda, no? Su questo compito. ¿Alguna pregunta? Per esempio, se io ti domando, Javier, tu dove sei nato? Scusi? Scusa? Dove sei nato, Javier? Io sono nato in Mexico City in 1969. Ok, ok, va bene, ¿no? Pero si me quisieras hablar de tu ciudad y tu país, ¿cómo lo dirías? ¿No? Como acá dice, sono nata a Napoli, in Italia. Io sono nato in Mexico City, Sono alla città di nato Messico. in Città di Messico, a Città di Città di Messico. Messico in Italia, vero? Benissimo. Eh, Hugo, si io ti dico quanto tempo hai studiato in tutto, no? In tutto, in totale, in tutto. Quanto tempo hai studiato? Ho studiato in tutto 30 anni. In tutto 30 anni, ¿no? E ancora continui a estudiar. Si quisiera decir más de 18 años, ho studiato más de Ah, 18 años. ho studiato eh, Parola más es più, più, ¿no? più, Più
di 18 anni. 18 anni? Più di Ah, 18 anni. ok. Bene, vamos con Alba. Alba, ¿tú has vivido en alguna otra ciudad aparte de ahora de Managua estás, no? Managua, ¿sí, Alba? Tu micrófono. ¿Sí, profesor? ¿Has vivido en alguna otra ciudad aparte? ¿Dónde estás ahora? ¿En Managua? Va bene. ¿Has vivido en alguna otra ciudad? Ho vissuto solo a Manao. A Managua. ¿Cuánto tiempo hai vissuto a Managua? ¿Mm? ¿Cuánto tiempo? Quanto tempo hai vissuto a Managua? No? Ho vissuto quasi la mia età. Ho lavorato a Napoli e a Roma. Ho fatto l'insegnante. Ciao Elisa, buonasera. Ciao Ruth, buonasera. Ruth, Ciao. cosa hai fatto prima di lavorare come segretaria? Cosa hai fatto? Ay, se me pegó el micrófono, perdón. ¿Come? Ah, sí, sí, no te Sí, escuchábamos, no. Alba. Sí. O- yo decía, me pasó la pregunta. Ho vissuto da 20 anni. Oh, Bene, bene, grazie Alba. Elisabeth, Ruth, che lavoro hai fatto prima di lavorare come insegnante, no? Antes de trabajar como insegnante. ¿Qué lavoro hai fatto? Mm, mm, ¿Qué lavoro? No, solo he studiato y lavorato di segretaria. No, entonces, soltanto ho lavorato come segretario, no? Sì, Soltanto, solamente. Solamente he trabajado sì, como secretario. Bene, sì. brava. Ok, ok, muy bien. ¿Cómo era la pregunta acá? Leo è nato 3 anni fa? ¿Cuál era la pregunta, la domanda? ¿Cuál era la domanda? Cuando è nato Leo. Quando è nato Leo, ¿vero? ¿Cuándo è nato Leo? ¿Cuándo? Las preguntas se aparecen mucho en español, a excepción quizás de dove, que es dónde, y que están escritas diferentes. Sí, luego lo demás se parecen mucho, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Solamente la Q se escribe diferente, ¿no? Por la regla de la C y de la Q. Ok, vamos ahora con la página. profesor, puede bajar un poquito la. Yo creo que va a hacer una captura de pantalla. ¿Cómo, Alba? ¿Come? Excusa. Puede bajar un poquito la. Sí, las escuelas, las que estamos trabajando ahorita, que debe hacer una captura de pantalla. Bajo un poco, está muy grande ahí. Bene. Ok, grazie. Adesso vediamo, pagina 75, no? Adesso parliamo sul passato prossimo. El pasado próximo, ¿no? Como se pueden dar cuenta ya por los ejemplos, es algo pasado, digamos, no hace mucho tiempo. Y en español se traduce como las traducciones y los ejercicios que hemos resuelto. Yo podría decir, he vivido, he trabajado, he hecho, me he dedicado, ¿cierto? Entonces, che cosa dice? Il passato prossimo è un tempo composto. Vuol dire che è formato da due parole. La prima è il tempo presente del verbo essere o del verbo avere e la seconda è il participio passato. ¿No? Entonces, el pasado próximo es un tiempo compuesto que está formado por dos palabras. La primera palabra, que es el tiempo que está en tiempo presente, que se trata del verbo essere o del verbo avere, ¿no? Pueden ser dos opciones. Y la segunda palabra, que es el verbo, pero en participio pasado, ¿no? O sea, está en pasado participio. Eso que termina en ado, ¿no? Ido, ¿cierto? Entonces, vemos acá, en esta parte, ¿no? Este cuadro, este esquema, donde dice el verbo avere o essere más el participio pasado, ¿no? Como vemos ahí en estos ejemplos. Io ho mangiato. Io sono andato.
vero? Io ho mangiato, io sono andato. Perché es io ho mangiato e io sono andato? Perché io non puedo decir io sono mangiato? Chi mi può spiegare questo? Perché io non puedo decir io ho andato? Y tengo que decir io ho mangiato, io sono andato. ¿Alguien entiende un poco de por qué esa es la estructura? En el o va con el mangiato y el sono va con el andar. Yo recuerdo un poco de la última lección. Ragazzi? Perché sono verbi di movimento con essere, no? Cuál es el verbo de movimiento, Hugo? Andato, o sea, lleva essere, ¿no? Entonces, solamente va a ir con el essere, el verbo de movimiento, ¿no? Y como mangiato no es un verbo de movimiento, no va el essere. Entonces, las reglas que vamos a ver ahora solo se aplican con el verbo essere. Luego, todos los demás verbos que no tengan esa regla, se le pone la verbo. Antes de avanzar con esas reglas, veamos su estructura, ¿no? Su conjugación de los verbos, la conjugación. Dice, participio pasado. Se divide en tres grupos, ¿no? Los verbos are, ere, ire. El verbo en are, en pasado, va a cambiar en ato, ¿no? En ato. En ere, uto, y en ire, ito. Ok? Vedete che è più troppo facile, eh? Per esempio, verbo cantare, cantato. Verbo vendere, venduto. Verbo dormire, dormito. Pero esta es la regla, ricordate, questa è la regola sui verbi, sui verbi, dei verbi regolari, ¿no? Esta es la regla de los verbos regulares, ¿ok? De los verbos regulares. Porque luego vamos a ver los verbos irregulares, cómo se conjugan, ¿no? Cantare, un verbo regular, porque yo canto, tú canti. Vender, ¿no? Un verbo, tú vendo, yo vendo y tú vendi. Entonces, estos son sus pasados. Cantar, cantado. Vender, vendido. Dormire, dormido. Cantare, cantato. Vendere, venduto. Dormire, dormito. Veamos a ver, Elizabeth, ciao Elizabeth, buonasera. Elizabeth di Messico, no? La nostra amica messicana. Buonasera Elizabeth. Bello di sentirti dopo tanto tempo. Come stai? Bene? Bene, profe, molto lavoro. Molto impegnata, no? Muy ocupada col lavoro, no? C'è tanto lavoro. Sì. Ma bello sentirti che c'è tanto lavoro, no? Fai la cosmetologa. Allora, Elizabeth, dame un verbo que acabe en are y conjúgalo al pasado. Am, el que sea, Sí, a ver, dame un verbo. Vamos si es un verbo regular. volere, No. Volere. ¿Cuál sería su pasado? am, io, No, el pasado de volere. Solamente ah, volere. ok, volato, Mira, volere acaba sería bo- en presentes, bagio, y el en presente pasado, volere. El volere, presente sí, volere. perdón, Acaba en volere, ere. sí, Y el y pasado, conjugado en pasado sería vol- voluto. voluto, no voluto. ¿Verdad? Pero voluto. Parece era boludo en Voluto, argentino. voluto. Voluto. De querido, ¿no? De volere Sí, querer, voluto querido. ¿Cómo yo diría? Yo he querido una pizza, ¿no? ¿Cómo lo dirían? ¿Dirían io ho voluto o io sono voluto? ¿Cuáles opciones cogerían? Yo ho voluto. Io ho voluto una pizza, ¿no? Yo he querido. Bene, brava Angelica, buonasera. Benvenuta. Buonasera. Angélica, dame un verbo que acabe en ere, are, ere, ire, cualquiera, y pasa al Camin- pasado. Camminare, ¿Va bene? Camminare. eh, Ehm, ieri sera io ho camminato tanto. camminato tanto, ¿no? Bene.
Vediamo, Javier, un verbo. A camminare. Aspettare. Aspettare. as- Aspettato. Aspettato, no? Cosa si usa? O aspettato o sono aspettato. Ieri, ieri io ho aspettato Chi hai aspettato? l'autobus. Ho aspettato l'autobus, no? L'autobus. L'autobus. No, L'autobus. l'autobus. Dove si aspetta l'autobus in Messico? Dove si aspetta l'autobus? Nella, Eh, Fermata. nella fermata. Fermata. Nella fermata. nella fermata, no? Ho aspettato l'autobus nella fermata, non arrivava, non llegava. Ruth, un verbo. Are, ere, ire. Qualsiasi verbo. Arrivare. Arrivare, Mhm. pasado, de arrivare, passato. Io arrivato. Ok, Io arrivato. arrivato. ¿Cuál se Ajá. escogería? ¿O arrivato o sono arrivato? Para ti, Mm. per te. Ho Per te. arrivato. O arrivato. ¿Qué dicen los Sí. demás compañeros? O arrivato o sono arrivato. Arrivato, ¿eh? El verbo llegar. Ujú. Sono arrivato. Claro, ¿por qué? Porque es un verbo de movimiento, ¿no? Y no hay un objeto directo tampoco, ¿no? Simplemente dices, he llegado. No tiene por qué estar relacionado con él. Ven. Ujú. Io Entonces, sono arrivato. Ujú. pero tú deberías decir, io sono arrivato Io capito la lezione. o capito la lezione, ¿no? O capito, bene, grazie, benissimo. Ya entendió el hecho. Pero Ruth podría decir, io sono arrivato dall'aeroporto, sono arrivato a casa. ¿Podría decir, sono arrivato? ¿O qué debería decir? Io sono arrivato, sì. Il movimento. Io sono Io arrivato sono, a casa. io sono arrivata. Con la A, Arrivato. Sì. ¿no? Ahora vamos a ver las reglas, ¿no? Ahora vamos a ver las reglas. Entonces, ¿cuándo usamos el verbo essere como auxiliar? ¿No? O sea, ¿cuándo usamos como lo sono, como sei, siamo, siete, e sono nuevamente, ¿no? Para lo. Cuando hablamos de verbos de movimiento, ¿no? Y verbi di movimiento. Andare, venire, entrare, uscire, arrivare, partire, salire, scendere. Che cos'è il verbo uscire? Salir, Salì. Salire. Arrivare, llegar, salire, subir, Salì. Ah, scendere, bajar. bajar, ¿no? Entonces, cuando se traten de estos verbos, vamos a usar el auxiliar sono, ¿no? Io sono andato, io sono Benito. venito, io sono Trato. io sono Uchito. io sono Vato. io Vato. sono Parlato. partì, devo partire, partì, viene nel quadro, guarda il quadro, Partito. 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 Io sono Salito. salito, io sono scenduto. Scenduto. Angélica, conjúgame el verbo uscire al pasado. ¿Cómo dirías yo he salido del negocio de Yo, ropa? yo ho uscito del ufficio, Ok, lo que estamos hablando, ¿no? Yo ¿Con ho qué, uscito con qué verbo auxiliar se usan estos verbos? ¿Con qué auxiliar? ¿Con Oh. lo o con el sono? Io Yo ho Io, uscito di palestra alla 7 sera. io ho uscito, ¿es correcto? No, io yo ho uscita. sono Pero uscito. el auxiliar, Sono. acá tú estás Sono, usando sono. Oh, Io yo sono sono uscito. sono uscita, ta. Uscita. Io dal sono, negozio, no? Dal negozio da abbellamento, io però dal sono negozio uscita di lavoro alle 5. al lavoro.
al negocio del, ¿no? Entonces, sono uscita, ¿verdad? Yo sono uscita. Luego, otra regla más. Los verbos de estado, ¿no? De estar, o de cambio, no cambiamento, cambio. Verbo de estado, no verbo de estado. Stare, ¿no? Stare. Su pasado, Stato. 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 Rimanere, que también es un verbo de permanecer. ¿Cuál es tu pasado? Hermano. Hermano. Rimanere, el pasado de rimanere. Rimantuto. Rimandere. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Y luego los verbos de cambiamento. Nascere, el pasado, Nasciuto. nasciuto, a ver, vamos a ver, ¿eh? Morire, pasado, Morito. morito. Diventare, Andato. diventato. Bien. Oh. Cuando hablábamos de Leo, ¿se acuerdan de Leo? Y preguntábamos, ¿qué preguntábamos? ¿Cuándo ha nacido Leo, no? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuándo Cuando è nato Leo. e na Nato Leo. nasciuto? ¿Nasciuto Quando o na? sono Ah, nato. Cuando è nato. Entonces, esto ya es un verbo irregular. No quiere decir que nascere no es un verbo regular, es un verbo irregular. Porque si no debería ser nasciuto, ¿no? Seguir el cuadro. Pero no, es un verbo regular. Entonces, rimanere no es un verbo regular tampoco. Es un verbo regular. Su pasado es rimasto. Rimasto. ¿Ok? De quedado, ¿no? Quedado. Nascere, nato, nacido. Morire, ¿no? ¿Cuál es su pasado? Es un verbo regular también. Morire, ¿no? Yo he muerto. ¿Te parece mucho al español? Mo, mor, Morido, ¿no? morto, Muerto. morto, Morto. ¿no? Morto, morto. Diventare, diventato, ¿no? Diventare, ¿qué cosa significa? Significa diventare, Diventare. convertirse. Diventare. convertirse, ¿no? Convertirse, diventare. Entonces, si yo pregunto, veamos a ver cómo le va con los años, ¿eh? Si yo pregunto, Alba, chao Alba, vamos si puedes hablar. Alba, Alba. Ciao, ciao, Alba, ciao. ¿cuándo sei nata? Tu audio, Alba, no te escuchamos. Tu micrófono. No se te escucha, Alba. Ah, sì, sì, Ahí sì. está. Io sono nato il 10 ottobre. Il 16, ¿no? Il 16. Il 16. 16, 16, 16. Ottobre, 1000. 1975. Ok, nuevamente entonces. ¿Cuándo sei nata, Alba? Io sono nata il 10 di ottobre. 16, Ottobre. 16, 16, 16, no, 16 ottobre ottobre, 1900, 1900, 900, 1970, 75. 75, ¿no? Io sono nata. Pregúntale, Alba, a Hugo cuándo ha nacido. ¿Cuándo, cuándo nací? Ujú. Hugo, Sí, pregúntale a Hugo. A Hugo. Hugo, ¿cuándo
Visite Nati. Cuando sei na, Cuando sei Nati. nato. Que son tres, Nato. y uno Cuando solo. sei Nati. No sei Ok, nato. Exacto. Cuando sei nato, Io sono nato l'8 di marzo 1978. 1978. Bravísimo, ¿no? Bien. Es una de las reglas, ¿no? Entonces van tres hasta ahora. Verbo de movimiento, verbo de estado o de cambio, ¿no? Como convertirse, morir, nacer. Entonces, y el último, los verbos reflexivos, ¿no? Tutti y verbi reflexivi. Todos los verbos reflexivos. Esveliarsi, alzarsi, lavarse, adormentarse. Pero veamos cómo los conjugan al pasado. ¿Qué es en primer lugar esveliarse? Despertar. Despertar, sí. Despertarse, ¿no? Despertarse. Porque despertar es esveliar. Entonces, ¿qué es el verbo alzarse? Levantarse. Levantarse. Lavarse y lavarse, ¿no? Adormentarse. Lavarse. Ok, lavarse y lavarse. Adormentarse. Adormentar. ¿Qué es adormentarse? No, per esempio, io arrivo troppo stanco dall'università, no? E voi state parlate raccontando la storia di Laura e io comincio a addormentarmi, no? Comincio a addormentarmi. Dormirse. Quedarse dormido. Quedarse dormido. No, como en inglés Atormentarse. es fall in sleep. Atormentarse, no. Adormentarse. Adormentarse. Quedarse dormido. Quedarse dormido. Bien. ¿Cuál sería para ustedes el pasado del verbo esbeliarse? Oh. Esveliarse, mesvelio, esbagliata. Esbagliata, sono sbagliata. Esbeliata. Sveliata. Esbeliata o esbeliato en el caso de los hombres, ¿no? Espeliar. Esbeliato o esbeliata. Espeliar. Alzarse, Una mattina mi sono alzato. Alzato. alzato, ¿no? Ahí está la canción, ¿no? Esta ayuda a las canciones. Son alzato, novela chave, la chave, Bella la chave. ciao, ciao, ciao. Voy a hacer un video cantando la canción. Con la guitarra. Falta la guitarra. Tengo la guitarra eléctrica, me falta la guitarra acústica. Dile. Lavarsi. ¿Cuál es el pasado de lavarsi? Lavato. Lavarto. Lavato. Lavarto. Adormentarsi. Adormentar. Adormentar. Adormesato. Adormentar. Adormenta. Adormenta. Adormentar. Sato. Adormentato. Adormentato. Porque estos verbos Adormentato. acaban en are, ¿no? Esveliare, alzare, lavare, adormentare. Acaban en are y son regulares. Ahora, si yo quisiera conjugar al presente y decir, yo me he lavado, ¿no? No, yo me lavo, no lavarse. ¿Cómo diría yo me lavo? Yo me lavo. Io mi lavo. Yo me lavo, ¿no? Yo me lavo, Yo me lavo la cara, la facha, la facha. La facha. facha. Yo me lavo la facha. Ahora, ¿cómo yo Me diría lavo la esto? mano. ¿Cómo diría esto yo in passato? Como yo diría, me he lavado la cara. Yo A ver. o lavato. Me Yo he lavato. lavado. Yo me he Pero si lavado. usamos el lo, si usamos el lo, quiere decir que es una vere. Yo, Y recuerden que con Mm. esto usamos el essere. Entonces, yo, io mi, Yo mi sono lavato. mi sono lavato la faccia. Pero en tu caso, Ah, Angélica, sería io mi sono lavata, pata. ¿no? Yo mi Io mi sono sono lavato. lavato la faccia. pero ¿No? lavar no es de movimiento, ¿no? Es un verbo Lavar. reflexivo, lavarsi. Reflexivo. Ah, Lavar. Estamos hablando de lavarse, no de lavar, lavarse, ¿no? Entonces, ok. claro, depende cómo esté escrito el verbo, ¿no? Porque si pones lavare, no suena un reflexivo. Pero si pones lavarse, es otra cosa. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿a qué hora te has levantado, Javier, esta mañana? ¿A qué hora te has levantado o te has alzado? Cualquiera de los dos. Esta Yo mañana.
Questa Javier, mattina. a ver, Javier, un segundito. Javier, Questo Io sono. a che ora. no, te estoy preguntando, ¿a qué hora te has levantado esta mañana? Io mi he alzato Mi, a, io, mi, io mi ¿qué alzo, falta? Mi sono, io mi sono alzato a, eh, a las, alla, alle, alle 7 di mattina. Di 7 di mattina. mattina, no? Entonces, ¿a qué hora? Ascoltate la domanda, ¿eh? ¿A qué hora ti sei alzato, Javier? ¿Qué hora ti sei alzato? Oggi sono Mi, alzato, oggi oggi oggi, mi, o io mi sono alzato sono, a alle, alle 7 di mattina. Alle 7 di mattina. Entonces, la estructura, ¿no? La estructura. Io mi sono alzato. Porque cuando es en presente decimos simplemente mi alzo, ¿no? Mi alzo. Pero en pasado tenemos que agregar el sono, el auxiliar, después del mi. Mi sono alzato. Mi alzo. Mi sono alzato, ¿no? El pronombre no es muy importante, pero igual se capisce, ¿no? De quién estamos hablando. El mi va con el io, simplemente. Entonces, con el essere es el que más reglas tiene, ¿no? Porque luego todo lo demás es simplemente ver. El essere, por ejemplo, tiene reglas. Hay que tener mucho cuidado la conjugación del verbo essere. Hay que tener cuidado de quién hablamos, ¿no? Si es hombre o mujer, ¿no? Si yo diré io sono andato, pero Angélica va a decir io sono andata. También la cantidad, ¿no? Solamente si es el género, la cantidad. Noi siamo andati o siamo andate si son puras mujeres, ¿no? Si fuera Alba, Angélica y Elizabeth y Ruth, dirían noi siamo andate, ¿no? Nosotros hemos ido. Pero si fuéramos mezclados hombres y mujeres, podríamos decir noi siamo andati, o solo hombres, soltanto uomini, noi siamo andati. Mucho cuidado con eso, ¿no? Cadere, ¿qué es cosa del verbo? ¿Mm? Caerse, caerse. Caer, ¿no? Caer, cadere, caer. ¿No? Cadersi sería caerse, cadersi. Ok, Ah, siempre. ¿qué es Bene, cadere? entonces, por eso dice, ¿no? Con il verbo ausiliare essere, il participio passato, andato, caduto, dormito, cambia, diventa maschile o femminile, singolare o plurale, ¿no? Entonces, el verbo principales van a cambiar por ya sea masculino, femenino, singular o plural. Eh, porque andare, ¿qué tipo de verbo es? Cambiamento, stato, movimiento, Este rispettivo. movimiento, andare, Movimiento. movimiento, Cadere, va con essere. Cadere, Había un Movimiento. movimiento, ¿no? Partire, el Movimiento. movimiento. o tutti i verbi di movimiento, ¿no? Ok. Ujú. En cambio, con el cantar es el avere, movimiento. ¿no? Aquellos que necesitan el avere, vogliono el avere o avere, aquellos que necesitan el avere, es más fácil porque no tiene estas reglas, ¿no? O sea, el que no cumpla reglas, usa el avere. Y es más fácil de conjugar también, porque, digamos, si el pasado del verbo cantar es ato, ese cantato se va a repetir con todos los pronombres. No va a cambiar como acá, ¿no? Que decía andato, andata, andate, andate. ¿No? En cambio acá es solo cantato. Sea hombre o mujer, ¿no? Yo podría decir yo ho cantato una bella canzone. Angélica también podría decir yo ho cantato una bella canzone. Mucha gente siempre tiende a entender la O por la A, porque está acostumbrado a no hablar así en español. Pero no, de acá no interesa, ¿no? Si es hombre o mujer, simplemente o cantato, es cantado. O cantato, o venduto, o dormito, ¿no? Es dormido. Bene, solo lo único que tienes que tener cuidado es la conjugación del verbo avere, ¿no? O sea, lo que sí se conjuga siempre son los verbos auxiliares, ¿no? Io ho, tu hai, lui, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Yo he cantado, io ho cantato. Tu has cantado, tu hai cantato. ¿Si capisci? Ruth, Elizabeth, Angelica, Alba, Hugo, Diego, Ho ¿entiende? capito. Yo ho capito. O ¿Alguna capito. pregunta antes de continuar? Ho capito. Y yo también, o capito, yo o capita.
O capito, ¿por qué? ¿Por qué no o capita? ¿Por qué no? Porque no es movimiento. Claro, pero también porque el auxiliar que se usa es El de O. Avere. A ver. haber. Entonces, o capito para todos. O capito. Ah, O cuando mono, sí es capito, capita, como sono o andata. capito. O capito. Solo que Ah. algunas veces, algunos verbos sí van a necesitar puede que, algunos verbos sí pueden usar ambos auxiliares, ¿no? Esto no es una regla exacta, porque va a depender del contexto. Es que básicamente esto es algo para que te guíes, ¿no? Esto de verbo en movimiento, estado, cambiamiento, reflexivo, es algo más como para guiarse, para que salga más rápido la conjugación, ¿no? Encuentres el auxiliar más rápido. Pero en sí, la regla, se trata de que el ésere se trata de transitivo e intransitivo. Un poco difícil de entenderlo, pero es cuando hay un complemento de objeto directo. O sea, entonces, vas a usar el SR cuando hay un COD que le llaman COD, complemento de objeto directo, ¿no? O sea, ¿de qué estás hablando? ¿No? ¿De qué estás hablando? ¿A qué te estás relacionando? ¿No? Porque a veces podemos hablar de la misma situación y todo, y el contexto puede cambiar un poquito y va a cambiar pues mucho el verbo, ¿no? Va a cambiar qué auxiliar se usa. Entonces, ¿de qué está relacionado? Por ejemplo, si yo digo, io sono andato, ¿dónde? ¿Dónde he ido? Entonces, Ah. un segundo. Cámara, a ver. Como Yeri sera yo sono andata la tua casa. Claro, pero entonces acá está relacionado de io sono andato, yo he ido a tu casa. Entonces, hay una relación, ¿no? Hay una relación. O sea, como hay una relación, hay un objeto directo. Entonces, ese es el verbo, se usa el verbo ese. Claro que es un poco difícil, ¿no? Porque no estás pensando y tiene relación. Pero si tú dices, yo he cantado, no es que sea importante la información más adelante, ¿no? O sea, si tú no me dices qué canción has cantado, no es que sea necesario, ¿no? O cantato, va bene. Hai cantato, ¿no? Hai cantato una bella canzone, ¿no? Hai cantato una bella canzone. No, creo que no es contrario. Vamos a verlo luego con Me parece que era el contrario. El haber con el complemento directo. O cantato una bella canzone. Sí, creo que era contrario. Pero de eso se refiere, ¿no? Tiene que haber relación. Tiene que haber relación. Pero para que se llegue más rápido, con verbos movimiento, estado, cambio y reflexivo, ¿no? O sea, son reglas, digamos, la mayor parte del tiempo eh, que se pueden guiar con la cantidad de verbos, ¿no? Mayor cantidad de verbos. Pero verbos, por ejemplo, que usan ambos auxiliares. Los verbos de tiempo, ¿no? Los verbos de tiempo. ¿Cómo digo el verbo? ¿Cuál es el verbo llover? ¿Cuál es el verbo llover? Piovere. Piovere. Llover. Llover. Piove. ¿Cuál sería su pasado del verbo piove? De acuerdo acá al cuadro. Mm. Oh. Sono pio. No, miren el cuadro, miren el cuadro, miren el Ah, cuadro. ¿Cuál sería el piovere. pasado del verbo piove? O Piovere. piovuto. 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 Ahora, ¿cómo diría yo? Ayer ha llovido. Ieri Ieri sei piovuto. sei piovuto. Ieri, Ieri Ieri sei ha piovuto. ok, Ieri, Ha llovuto. ¿cuál sería la conjugación del auxiliar? ¿A o E? ¿Ieri ha piovuto o he piovuto? non Ah, Entrambi, ¿no? Ambos. entrambi, Ieri Ah, ambos. piovuto o ieri ha piovuto. Ambos, se pueden usar ambos, ¿no? El verbo nevicare, ieri ha nevicato, ieri he nevicato. Usamos el a o el e porque estamos hablando de el clima, ¿no? Y el clima es una tercera persona, por así decirlo, ¿no? Entonces, de él, ¿no? El clima. Ieri ha piovuto, ieri he piovuto, ieri ha nevicato, ieri ha nevicato, ¿no? Ayer en la noche, ¿cómo diríamos ayer en la noche?
Ieri sera. Ieri Ieri sera sera. è piovuto forte, ¿no? Troppo, molto. Troppo ¿Ves? mo- Estos son algunos de los casos, excepciones, ¿no? A ver, vediamo. Bueno, acá hay una tabla de verbos irregulares. Lo que les voy a pedir es que se aprendan esta tabla, traten de aprenderse de memoria. Acá ya tienen incluso las conjugaciones, ¿no? Con cuál auxiliar usarse. Obviamente quizás tendrán que aprender algunos significados. Lo vamos a hacer rápido, lo voy a leer yo para que puedan ver el video luego cuando lo suba y, digamos, no tengan que estarlo buscando el traductor, ¿no? A ver, al infinito, cuando habla del infinito se refiere a, digamos, al presente, por así decirlo, ¿no? Al presente, así sin conjugar. Accendere, encender. Participio es el pasado, ¿no? Encendido, acceso. Es un verbo irregular si se dan cuenta, ¿no? Porque no es accenduto, es acceso, ¿no? Su conjugación, io acceso. Solamente voy a leer las primeras dos palabras y significados. A ver. Solamente si necesita el significado, si no, no. Aprire, aperto. Bere, bevuto. Beber, bebido, ¿no? Chiedere, chiesto. Pedir, pedido. Chiudere, chiuso. Cerrar, cerrado. Conoscere, conosciuto. Correre, corso. Correr, corrido. Dare, dato. Dar y dado. Decidere, deciso. Dire, detto. Dividere, diviso. Essere, stato. Mire, no, no es de stare. Essere, ¿no? Porque es de estar, ser y estar. Entonces, pasado, stato, de estado. Fare, fatto. Leggere, letto. Leer, leído. Mettere, messo. Meter, metido. Morire, morto. Morir, muerto. Nascere, nato. Offrire, offerto. Perdere, perso. Prendere, de agarrar. Preso, de agarrado. Rimanere, permanecer, rimasto, permanecido. Rispondere, risposto. Rompere, rotto. Scendere, de bajar. Sceso, de bajado. Scrivere, escribir. Escrito. Spegnere, de apagar. Spento, de apagado. Spendere, de gastar. Speso, de gastar. Spingere, de empujar. Spinto, empujado. Vedere, ver, visto. Venire, venuto. Vincere, de ganar. Vinto, de ganado. Vinto, de ganado. Entonces, ¿cómo digo yo? He ganado la lotería. O vinto y loto. ¿No? O vinto y Ho loto. vinto l'otto. Quale sportivo ha vinto oggi? Colombia o Chi ha vinto? Chi ha vinto la partita di stasera, ragazzi? La Colombia o l'Uruguay? Chi ha vinto? Non l'ho visto. Non lo so. Per esempio, la Eurocopa ha vinto i Spagna? Paesi Bassi, no? Paesi Bassi. Ma chi ha vinto oggi? L'Inghilterra o i Paesi Bassi? Chi ha vinto? ¿Cómo digo ha ganado Inglaterra? Inglaterra, la Inglaterra ha vinto ¿Cuál es oggi. el artículo? La Inglaterra, Eh, L'Inghilterra, ¿no? Sì, a posto. l'Inglaterra, l'Inglaterra, Inghilterra. Inghilterra. Ah, ragazzi, sapete chi ha vinto? Chi pensate che ha vinto? La Colombia, partita. Colombia, La Colombia, Colombia. ¿no? La gran Colombia ha vinto Yeah, la partita. yeah. E ha giocato alla fine con 10 giocatori, ¿eh? Ha jugado con Ah, 10. Cavolo, Colombia está jugando molto bravo. ha jugado muy bien Colombia, pero ha tenido más posesión Uruguay y más pases, pero ha tenido más remates Colombia. Ha estado muy parejo, muy parejo. Mira, una partita molto bella sarà la Colombia contro Argentina, la Argentina, ¿no? Siempre el la artículo. Argentina, contra la Bien. Argentina. Ok, a ver, esto lo vamos a dejar para revisar el viernes, ¿ok? Esto háganlo por su cuenta, el viernes lo revisamos. Vamos a hacer estos ejercicios. Vamos a hacer los 3 primeros de cada instrucción. Los 3 primeros, ¿no? De la 8, de la 9 y de la 10. Vean cuál sería la conjugación, ¿no? En el primer caso todos son are, luego ere y luego ito, luego ire. Y vean qué auxiliar usan, ¿no? O el essere o el avere. Por ejemplo, ieri sera Laura Pausini molto bene. El verbo que debes usar es cantare.
No, o sea, lo que tienes que decir es que ayer en la noche Laura Pausini ha cantado muy bien. ¿Cómo Ha debería ser? Ieri sera Laura Pausini. Pausini o Ah, cantato, o cantato, estamos hablando de ha, ella. o Ha ha cantato cantato. molto bene, ¿no? Entonces, así la Cantato. siguiente. Vamos a tomarnos unos 5 minutos y empezamos a revisar. Va bene ragazzi? Forza. Forza, vediamo che tal le va. Torno veloce. Tutti i giorni parla del suo concerto. Mm. Si ya acabaron, me hacen saber, ragazzi, ¿eh? Me van avisando cuando ya acabaron.
Finito ragazzi? Come va? Buonasera a tutti. Ahí está Donna, ¿no? Ciao Donna. Sí, estás ahí. Finito? ¿Eh? Vediamo, eh. Vediamo. Facciamo insieme. Ok. Siamo un po' più grande. Siamo su. Ok ragazzi, parlare tutti i giornali. Tutti i giornali. Tutti i He giornali parlato. ha parlato Ho del parlato. suo concerto. Tutti i giornali. Tutti. Tutti i giornali. Todos los días. Tutti i giornali o los periódicos. Todos los Ah, periódicos. todos Todos los periódicos. periódicos. Giornali, no? parlato. Hay Giorni, parlata. tutti. Todos los periódicos. Mhm. Todos. ¿Todos qué pronombre sería? Loro, ¿no? Entonces, loro, Loro. Loro. hanno. Hanno parlato Oh, loro hanno Ah. parlato. del suo concerto. Hay Arrivare. parlata. Ieri sera io Io Solo. sono arrivato. sono arrivato. arrivato. Sono arrivato a casa in ritardo. He llegado a casa in ritardo. Tardi. Secondo gruppo. Vendere. È vero che tu, la tua vecchia macchina? È vero Tu che ha Ha venduto. venduto la tua Ha venduto. hai vecchia macchina. Hai La ma- venduto Hai Hai venduto. Hai venduto. tu auto viejo? Perdere. Abbiamo fatto tardi e Sono perso. sono perso, ok. ¿Qué dicen por ahí? Abbiamo perso. Abbiamo perso. Porque está hablando de nosotros, ¿no? Hemos perdido. Y perder no es un verbo ni de movimiento, ni de estadía, ¿no? Ni de reflexivo, ¿no? Porque no estoy diciendo de perder, sí. Perder. Ah, ok. Y con esto de los complementos directos del COD, yo estaba refiriéndome a que el complemento directo se aplicaba en el verbo essere, pero en realidad se aplica en el verbo avere, ¿no? Porque si yo digo, abbiamo perso, ¿no? Abbiamo fatto tardi y abbiamo perso. Ok, si tú me hablas hasta allí, yo voy a entender que te has hecho tarde y que has perdido. ¿Pero qué has perdido? ¿De qué estás hablando? Ah, tú me dices, el tren. Entonces hay una relación, ¿no? Hay una relación, ¿no? Que has perdido algo, ¿no? Entonces, el tren, hay una relación. Entonces, el complemento de objeto directo se da en el verbo haber, no en el verbo ser, que me estaba confundiendo, ¿no? Entonces, cuando digamos, no se responde a la pregunta, no se puede, no se puede responder a la pregunta, ¿qué cosa? ¿No? ¿Qué cosa hay perso? Habíamos perso y el tren, ¿no? O sea, influye. Mio padre non Ha creduto al mio ha racconto. creduto. Creduto. Hai Che venduto. cosa è al mio racconto? Historia, cuento. Claro, mi cuento, ¿no? ¿Cómo digo contar en italiano? Raccontare. Raccontare, no? Raccontare. Bene. Si capisce fino a qui? Ci siete fin qui? ¿Me llevan hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No? Non dimenticare di fare le domande. Di fare le domande. Ok, dormire. Voi Ho dormito. Voi Io dormite. avete Sì. dormito. Avete dormito. Voi, ¿no? Voi avete dormito. Miren el verbo. Voi Sleeping. avete dormito. Mhm.
Liping ha partito questa mattina. Liping, miren, Este movimiento partito. partito. È partito. Partire, partire. ¿Qué tipo de verbo es? Movimiento. Partire. El Movimiento. movimiento Entonces, partir cuando es Sono movimiento, partita. Solo Liping, El partido. Liping, Liping. Liping, ¿yo Liping. soy Liping? ¿Yo soy No. Liping? è No. partito. Ley es Lipin. Lei. Entonces, Sono partita. sono es yo. Sono va con O yo yo. o con ella. Yo. El partido. È partita. Es uomo, ¿no? Uomo. He partito questa mattina. Liping ha ido o se ha ido esta mañana. Venire, noi Siamo Benito. Ah, venire. siamo Siamo venuti. Siamo venuti, ¿no? Venuti. Ah, venuto. No, siamo venito. No, aspetta. Venuto. Venire, venito. ¿Venito? Venuto. Venire. Ito. Venire. Venito. Ah, venito. Venido. Un attimo. Es venuto. No es Benito. No sé por qué dije Benito. Es venuto, venuto. Venuto. Es Sembra irregular. molto venuto. Venuto. Entonces, noi siamo Venuto. venuto. Miren, siamo. Con el verbo essere influye la cantidad y el género. Y como acá no dice si exactamente son hombres o mujeres, probablemente sean mezclados, será siamo Venuti. venuti, ¿no? Siamo venuti a trovarvi. Nosotros hemos venido a encontrarlos o a buscarlos, trovarvi, encontrarlos. Ma non eravate in casa, ¿no? Pero no estaban en casa, non eravate in casa. Bene, ragazzi, resuélveme este ejercicio también. Toda la página 77, la página 76, lo que queda de estos cuadros. Memoricen este cuadro, la mayor cantidad de verbos posibles, porque vamos a tener un dictado, ¿no? Un dictado el venerdì. Y también respóndame respóndame la pregunta, cosa hai fatto? ¿No? Cosa hai fatto? ¿No? O sea, si yo el viernes te pregunto cosa hai fatto, me puedes hablar de lo que has hecho el viernes hasta la noche, ¿no? Todo lo que has hecho durante la mañana, o puedes hablarme de todo lo que has hecho el jueves, ¿no? Así, digamos, también le agregas cosas de en la noche que te has ido a dormir y tanta cosa, ¿no? Entonces, yo creo que mejor, sí. Si yo les voy a preguntar el viernes cosa hai fatto, ustedes me van a hablar de lo que han hecho el jueves, ¿no? El giovedì. ¿Ok? Entonces, esta es la pregunta, ¿eh? Cosa hai fatto? Así de simple. Así de simple. Si alguien me pregunta, Brando, cosa hai fatto? Ah, ieri mi sono svegliato alle 6:30, dopo mi sono alzato alle 7, ho fatto colazione alle 9, dopo sono andato, mi sono vestito, mi sono lavato la faccia, mi sono lavato ho fatto la doccia, tal vez, no? Forse. Ho fatto la doccia, dopo che ho fatto la doccia, mi sono vestito, dopo sono uscito, ho preso la macchina, sono andato alla fermata a prendere l'autobus, nell'autobus ho ascoltato canzoni, no? Ho ascoltato canzoni in italiano, ho parlato con i miei amici, ho scritto la mia ragazza, i miei amici, sono andato al lavoro, ho arrivato al lavoro, no? Nel lavoro ho fatto tante cose, dopo il lavoro no,
sono uscito a mangiare, ho fatto il pranzo a tale ora, e così, no? E fino hasta la noche, no? Che sono andato a letto a dormire, no? Alle 1:30 o mezzanotte. Bene ragazzi, muy bien. Entonces, siamo arrivati fin qui. Grazie mille, grazie mille, grazie mille. Noi ci vediamo il venerdì.